Buenas noches, estas son las noticias. Donald Trump aventaja y es casi irreversible. Andrea Legarreta dice, a nosotros no nos importa porque no somos gringos. Oxxo y el Super se juntan en redondeo para construir el muro. Llega a México Dora la Exploradora, es la primera deportada en el nuevo gobierno de Donald Trump. También en las diversas ferreterías de la ciudad comienza a dispararse ya la venta de cemento y cal para el futuro muro. ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este su digital preferido, www.noticiasaldía.com.mx. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de página de Noticias al Día. Hoy nos acompaña, como hace muchos años no lo hacía, Víctor Medina Calderón. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hace muchos años, no se crean, no hace tantos años. Buenas tardes, don Héctor, buenas tardes, Laco. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Y amigo, pues la verdad es que es muy agradable regresar aquí a estos micrófonos, a este espacio de noticias, de cotorreo, de vacile, de análisis, etcétera, etcétera. Que bueno, después de un problemita que tuvimos ahí de salud, gracias a Dios estamos recuperándonos y vamos para arriba, y creo que ya a partir de esta fecha ya podremos estar más seguido aquí en este espacio tan importante para nosotros. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes, Héctor, Víctor. Me da mucho gusto que nos acompañes de nuevo y que sobre todo que vayas mejorando de salud. Hoy es día 9 de noviembre de 2016, un día excelente, y pues bueno, vamos a tratar algunos temas aquí bastante interesantes, Héctor. Así es, vamos a tratar de hacer un análisis. No somos politólogos, pero de cualquier manera nos interesa mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Con estas elecciones que muchos esperábamos que el grupo Sí, así pasa en los programas en vivo. Ya está. Ya lo tenemos. Okay. Así es. Bueno, decíamos que había mucha expectativa. Se pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, sobre todo porque, bueno, pues sabemos que Trump se había expresado mal, por decirle de alguna forma, de los mexicanos. Sin embargo, bueno, pues ganó y ganó contundentemente, Víctor. Así es, aunque había ayer mucha expectativa, ¿no? Había una situación de psicosis en todos lados, porque pues iba ganando los estados más importantes para él, ¿no? Ya cuando ganó Florida, creo que fue ya donde dijeron, ya este asunto ya es irreversible, va a ganar Trump. A mí sí me sorprende, la verdad, que haya ganado Trump. Yo esperaba que ganara Hillary Clinton, porque, bueno, pues las posiciones que mostró durante su campaña pues fueron muy agresivas, fueron de alguna manera despectivas hacia las mujeres, hacia los mexicanos, hacia los inmigrantes que bueno, pues básicamente conforman toda la Unión Americana, y yo esperaba que fuera la señora Clinton la que obtuviera la victoria. Sin embargo, bueno, pues los datos ahora nos dicen lo contrario, ¿no? Hay muchas cosas, o habría muchas cosas que decir en torno a esta elección presidencial, de qué manera se conforma estos 270 votos obligados de los candidatos para poder alcanzar el triunfo, y cómo los estados aportan esa votación de acuerdo al número de delegados que tienen, y cómo la gente va a votar a las urnas también para tratar de influenciar sobre estas delegaciones, pero no hay una democracia como nos la indican o como lo anuncian. Nos dicen que Estados Unidos es un país 100% demócrata. No es cierto, no es cierto. También tiene sus problemas, y electoralmente hablando también recordemos que en la elección pasada, cuando gana Barack Obama, se decía que había una problemática de fraude electoral en estados precisamente como la Florida, ¿no? En donde se hicieron muchos señalamientos. Sin embargo, bueno, pues aquí la situación ya está más que cantada. Ya la señora Clinton reconoció la victoria de Donald Trump, y lo que nos queda pues es esperar a ver si los compromisos de campaña
los va a cumplir, o si su gobierno va a ser distinto a como lo proyectó desde su campaña. Ojalá y sea la segunda opción la que veamos a corto tiempo, porque con la primera opción pues tendríamos una gran problemática los mexicanos, sobre todo los que están viviendo en Estados Unidos, los residentes o los que están en forma ilegal, que pues sabemos que después de la situación que tenemos en nuestro país, pues han tenido que emigrar en la búsqueda de nuevas oportunidades en este país del norte. Fíjense que hay tantas cosas que comentar en este caso de las elecciones en Estados Unidos, que no nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero trataremos primero de hacer atender los mensajes que nos lleguen, las intervenciones del público. Ya tengo el primero aquí, pero antes de esto yo quiero hacer unas observaciones. Primero, el reconocimiento de la señora Clinton, prácticamente de inmediato. Dice: nuestra nación está muy dividida, pero debemos aceptar el resultado. Creo que es una gran muestra de civilidad. No creo que hubiera pasado lo mismo si Trump es el perdedor. Y luego, la democracia en Estados Unidos tiene muchos bemoles. En cuanto a la cuestión de votos directos, ganó la señora Clinton, pero por el estilo de sus delegados y todo, perdió la votación. Va a ser difícilmente el cumplimiento realmente de las metas de Trump. Desafortunadamente, una frase muy desafortunada aquí en Chihuahua que dice que las promesas de campaña se hacen con el corazón y no con la razón. Es una torpeza esa declaración. Pero son muchas las promesas que hizo Trump que creo yo que no va a cumplir. No sé si les parezca que le demos lectura al primer mensaje que nos envían. Bueno, ¿Sí? le damos lectura bien? Y enseguida seguimos comentando. Esa de la señora Betty Méndez dice: ¿hasta qué punto Trump, como presidente de los Estados Unidos, amenaza nuestro bienestar, seguridad y soberanía? Me gustaría saber su opinión. 3 puntos, ¿eh? Sí. Bienestar, seguridad y soberanía. Si quieren nos lo aventamos de uno en uno, no sé, Héctor, sí. ¿Cómo te parezca? Bueno, de que vaya a afectar lo dudo mucho, porque los intereses son de los dos lados. Ahora, Donald Trump, con todas esas locuras que expresó durante su campaña, yo dudo mucho que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Representantes lo dejen que haga todas estas tonterías que hizo, ¿eh? Porque además pues eso del muro no es más que una vacilada, porque todos sabemos que no pasan brincando los muros que ya tenemos, y no hay muchas formas de pasar por ahí. Entonces, por lo que se refiere al bienestar de nosotros, dudo mucho que se vaya a afectar. Puede ser que de alguna manera en lo económico, por lo pronto, haya algunos problemitas precisamente por el precio del dólar que está cambiando. Vaivenes. Ajá, con la los volatilidad. vaivenes. Así es. ¿Tú qué opinas, Víctor? Son 3 los puntos que nos presentó aquí. Sí, mira, yo creo que de alguna manera nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Totalmente. Porque sí, la verdad es que quien gane, o bueno, en este caso ya Trump es el elegido, ¿no? Pero si hubiera sido la señora Clinton, hubiera sido la misma. La verdad es que los Estados Unidos tienen una política muy cerrada en torno al asunto migratorio. No han querido hacer una modificación a las leyes de inmigración para facilitar la entrada pues de más hispanos o de más inmigrantes al país. Pues fueron precisamente los republicanos los que se han opuesto a esto que tú mencionas. Así es, han sido los republicanos, ¿no? Y los demócratas también han actuado de esta manera, aunque con menos fuerza, pero lo han hecho también. Así es. Sin embargo, el problema está en el
discurso, el método que utilizó Trump durante su campaña. Creo que ese es el punto medular del asunto, porque siempre se vio como una persona muy agresiva, una persona que estaba en contra de los mexicanos por lo que dijo en muchas ocasiones, en contra de los inmigrantes. Y bueno, el asunto del muro fue algo muy repetitivo en su campaña, siempre lo estuvo sacando. Creo que ya al final lo dejó un poquito de lado, pero al principio fue un asunto muy fuerte. Lo preocupante es que, bueno, la mayoría de la gente está de acuerdo con esta posición de Donald Trump. Sin embargo, hay calificativos que se le pueden aportar, ¿no? Mucha gente dice, este señor está loco, por los comentarios que hizo durante su campaña, por su forma de actuar. Sin embargo, es un hombre que tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, supo manejar una campaña a la presidencia de la República de acuerdo a la idiosincrasia de su país, de su gente, supo ganarse ese favoritismo y obtener los votos necesarios para triunfar. Y bueno, pues ahora ese presidente, a partir de, no sé, marzo, abril, no sé qué fecha será, enero, la toma de posesión, será el presidente de los Estados Unidos. Pero nosotros como mexicanos creo que siempre hemos actuado en una forma en donde no nos interesa quién sea el presidente de los Estados Unidos, nos interesan los beneficios que nos puede dar ese país. Definitivamente. Nomás permítame tantito, Laco, porque llama mucho la atención con lo que estás diciendo, que un estado que pensamos que pudiera haberse ido en contra de Donald Trump, como es Texas, lo ganó Donald Trump. Entonces esto ya manda un mensaje a los mexicanos, porque en el estado de Texas sabemos que pues hay mayoría de latinos, ¿verdad? Y fíjate una cosa importante, que haya sucedido esto, pues sí es preocupante. Una cosa importante es que desgraciadamente los mexicanos tenemos también una condición muy endeble en cuanto a nuestra fortaleza de razón de ser mexicanos. Mucha gente que viaja a Estados Unidos, que se convierte ya sea en residente o en ciudadano americano, se olvida de México. Y lo que asume es la bandera de las estrellas y las barras, y se convierte en más americano que los propios americanos. ¿Cuántas veces no andamos por allá, damos un camino por X situación y vemos a gente que así de entrada le vemos el nopalote en la frente, ¿no? Aun cuando los discriminan y todo, de cualquier manera. Con todo ese detalle les vemos el nopalote en la frente, que dice, este compa es más mexicano que yo, así que voy a comentarle algo. Y se acerca uno a preguntarles algo, así, sorry, I don't speak Spanish. Sí, es una pena. Detalle, ¿no? Sin embargo, no podemos generalizar, ¿verdad? Hay gente que se va y sigue amando identificándose a México como nadie. Yo estoy completamente en desacuerdo con ustedes dos en los 3 puntos, porque qué bueno. Qué bueno, porque así lo debatimos. Que dice que en los 3 puntos que analizan nuestro bienestar, seguridad y soberanía. Bueno, pues bueno, nomás hemos manejado el de seguridad. El de seguridad. Bueno, el de bienestar, perdón. El de bienestar. O sea, y ya estás en contra de los otros. Yo les entendí que de los 3. Pero miren, es una persona, es un misógino racista, con un carácter, un temperamento explosivo. Yo me pregunto cómo se puede negociar con alguien así. Sí tiene la facultad de endurecer la frontera. No sé si construya el muro o no, pero el solo hecho de endurecer la frontera, o sea, nos crea muchísimos problemas, porque nuestra gente que se quiere ir allá y que somos el camino. Ve ahí nada más en Tijuana, ahorita cerca de 6,000 haitianos o no sé de dónde son, esperando a cruzar. Cierras la frontera y a ver cómo nos va. Primero, es el flujo migratorio, primerito. Segundo, no sé hasta dónde tenga la capacidad de bloquear el flujo de las remesas para acá. O sea, eso es un golpe económico terrible para nosotros. Y en cuanto a la soberanía, con esta persona explosiva,
con lo endeble que han sido nuestras reacciones ante Estados Unidos, si cuando era candidato nos puso el pie en el cuello, imagínense ahora siendo el hombre más poderoso del mundo, en los 3 conceptos, por supuesto que nos va a afectar y muchísimo. Te voy a decir una cosa, Laco. La frontera ha estado cerrada siempre. Que los migrantes busquen la forma de pasar al otro lado, bueno, es otra cosa. ¿Cómo va a cerrar más lo que ya está de por sí cerrado? Hay una condición está cerrado, pero pasa mucha gente. Bastante pero déjame, gente, les pongo un ejemplo. Sí. Tengo 5 personas, por decir un número, 5 personas cuidando la frontera. Ajá. Pero ¿sabes qué? Como es una de mis banderas, Sí. como yo si no quiero a los mexicanos aquí, pues en lugar de 5 te pongo 15. Sí. Y eso, así aritméticamente, tarde que temprano pega. Mira, en te voy a la decir una seguridad. cosa. No sé si han visto. Permítame tantito nada más. Mira, si algún presidente ha deportado gente, ha sido Barack Obama. Las deportaciones de mexicanos aumentaron considerablemente con Barack Obama. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aún como tú dices que se va a endurecer, pues no se va a endurecer. ¿Cómo pasan los mexicanos y se quedan allá? ¿Cómo pasan? Pues con permisos. Bueno, Sacan su permiso y pasan y se acabó, se regresan, entregan su permiso y se vuelven ahí, la mayoría de ellos, ¿no? O sea, habrá gente que pase con permiso, habrá gente que pase en el hoyito que hacen en la malla ciclónica y todo. Bueno, o en los túneles. Tapas más la malla ciclónica, pones más gente y deportas más gente. Vamos, estoy de acuerdo contigo con lo que fue historia. Obama deportó a más gente que nunca. Es que hay una cosa, sin quererlo. Ahora, con el propósito de quererlo, imagínate si no será un problema de seguridad. Siempre lo es que hay una cosa, siempre dice un dicho, siempre hay una moneda de arreglar las cosas. Así es. Claro. Yo creo que un muro, tal y como lo plantea Trump, no va a ser un obstáculo serio para que la inmigración de mexicanos o de centroamericanos hacia Estados Unidos se dé. Creo que todos los países tienen la misma problemática. Aquí en México lo vivimos. Ahí está la famosa bestia, que no es más que un canal de envío de centroamericanos a través de nuestro país. O cuántas veces no nos damos cuenta aquí que hay camiones de centroamericanos, sudamericanos, que son detenidos por las autoridades mexicanas y que son deportados a su país. También sucede. O sea, es una situación normal esa. Si el problema no es ese. El problema es la posición tan dura que adopta este señor Donald Trump. Ese es ¿Afecta o no afecta? Es que yo creo que no nos afecta. Un poquitín. Son 3 puntos. No, porque estamos hablando de la soberanía pues, también. A ver, bueno, nos centramos en la soberanía. La soberanía no la estamos vulnerando, pues, de ninguna manera. ¿Sí? Porque lo que hacemos, muchos mexicanos... Ya la vulneró tu presidente. ¿Quién, Peña Nieto? Sí, bueno. Siendo candidato, Siendo candidato. Pero esa es otra situación. A ver, ¿si afecta o no afecta la soberanía esto que te estoy diciendo? De candidato nos pusimos de pechito. De presidente, el hombre más fuerte del mundo. ¿No habría que ver si eso fue una violación a la soberanía. Y además fue el único que le atinó. Habría que ver si fue una violación a la soberanía, Eso ¿no? Porque de ninguna manera se puede considerar una violación, creo yo, porque fue una invitación expresa. Así es. O sea, no violó la soberanía, él vino invitado. No me refiero a que se haya metido a fuerzas, me refiero al sometimiento de un gobierno con un candidato. O sea, eso es todo. Pero eso es algo que siempre lo hemos vivido. Eso no es nuevo. Por eso todos los presidentes, es más, todos los mexicanos lo resentimos. Dice la señora. Siempre somos sometidos. No ¿Por qué? Con Trump ahora. ¿Por qué cambiamos cuando vamos a los Estados Unidos los mexicanos? Así es. ¿Por qué nos sometemos? No, estamos hablando del sometimiento, estamos hablando de la soberanía. ¿Por qué nos sometemos? No. ¿Sí? Esa es cuestión cultural. Como allá, por eso, allá haces algo y no quedas impune,
O sea, te pones el cinturón de seguridad, Te sometes. no tiras la basura. Te sometes ¿no? a las leyes de ese país, aunque tú no Sí, seas de ese y país. como aquí es más Claro. fácil evadirlas, o sea, lo haces. Claro, Pero es lo eso no, mismo. eso, no. Estamos hablando de Estado a Estado. O sea, la soberanía. O sea, está bien que radique en el pueblo, pero no quiere decir que cada uno de nosotros seamos soberanos y vulneramos nuestra soberanía porque me pongo el cinturón No, de seguridad. es que la allá. soberanía está violada desde el momento en que permites, pues, que tu país pierda hasta la producción básica de alimentos por permitir que sean importados. ¿Sí? El Tratado de Libre Comercio eso es. No sé si te has Que fijado también se la lo quiere cantidad revisar. de Bueno, él lo quiere artículos desaparecer. que entran de Estados Unidos hacia México. Ujú. Y no nada más de Estados Unidos, sino de otros países. Pero eso no es una violación a la soberanía. No, el que lo está diciendo eres tú. Es un tratado de libre comercio. El- Es una forma de comercializar a la que estamos de acuerdo, aunque estamos sometidos. ¿Sí? Porque estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué en capitales como Chihuahua, como Querétaro, como otras entidades del país, se establecen proyectos de movilidad urbana que vienen impuestos por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional? Sí, ¿No es eso una violación a la soberanía? sí, Pues no es. ¿por qué no? No es una violación porque es un tratado, es un intercambio. O sea, ellos nos dan, ¿qué? Dinero. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos sometemos a lo que ellos dicen. Someterse. Sí, nos sometemos porque ellos dicen, Pues ok, entonces, yo te de doy facto- préstamos de facto para está- que manejes tu de facto- país. De facto pero está pero afectando por- tu soberanía. Sí, De no, facto. espérame. Ellos dicen, yo te voy a dar dinero para que tú lo metas a tu país, ¿sí? Pero Esa es una tienes que transacción someterte a comercial. los lineamientos que establecemos como tales. Por ejemplo, ¿Quién tienes ¿Quién tiene que... la fuerza ahí para negociar? El que está diciendo, tienes que someterte. Claro, ¿Qué significa eso? claro, te estás Perder sometiendo. tu soberanía. Pero tú lo estás haciendo. Parte de tu soberanía. Pero tú lo estás aceptando. Ah, bueno, digo, lo Por eso, aceptes si o tú no, lo estás aceptando es porque te conviene. lo aceptes. O sea, yo digo que ahí no hay una violación a la soberanía. Ahí sí hay un sometimiento, hay una situación antiética, antimoral, sí, totalmente de acuerdo, pero no está violando la soberanía del país. ¿Qué le contestamos a la señora? Que no. Pues lo estamos platicando eso precisamente, y si la señora nos está viendo, yo siento que lo está entendiendo cómo está la situación. Por otro lado, mira, lo preocupante de todo esto es que en estados que eran regularmente demócratas y eran manejados por los latinos, se perdió Florida, que la mayor parte de los habitantes son latinos y allá votaron. Cubanos, Y es la ¿cuántos cubanos no hay para- ahí? y es la primera vez, permíteme un tantito. Sí. Y es la primera vez, porque en las ocasiones anteriores ganaron. Y en esta ocasión, aún con todos los desplantes y con todos los desplantes y todas las groserías que hizo Donald Trump, votaron por él. Sí. Y lo ganó Trump, el estado de Florida. Hablé de Texas. En California, por tantito, también lo pierden. ¿Y cuántos millones de mexicanos hay en California, ¿verdad? Sí, no, digo ya, porque yo creo que le contestamos a la señora, cuando menos cada quien dio su opinión Sí. en ese sentido. Sí, claro. Ya estaríamos pasando a otro tema para preguntarnos por qué el cambio de esos estados de tendencia para el voto. Fíjense, yo creo que hay un fenómeno sociológico muy interesante que analizar, porque no concibes que hayan sucedido esas cosas como con Trump, como con Gran Bretaña, que se salió del tratado de Europa, se me olvidó cómo se llama, que pierde el tratado de paz en Colombia. ¿Sí? ¿Estoy bien? O sea, no lo entiendes, y no entiendes cómo puedes votar por una persona que insulta, que agrede, que explosivo. Estamos hablando exclusivamente de México. Sin embargo, me están enviando. Permíteme. Es que está fallando, ¿verdad? Sí, ahí disculpen ustedes. Están enviando una pregunta.
Donald Trump no está siendo aceptado a nivel mundial y nos mandan unas, disculpen tantito de qué está pasando. Por ejemplo, en Rusia el 31% pensaba que iba a ganar Trump y ganó Clinton, pero con un margen asombroso, ¿verdad? En Rusia, en Francia era de un 11 a un 84%. Entonces, en Alemania, por Trump un 9% y el resto por la Clinton. O sea, este es un fenómeno que no va a afectar única y exclusivamente a los mexicanos, si acaso los afecta, que también lo dudo mucho que afecte tanto, pero que sí está preocupada, no nada más los mexicanos, sino a nivel mundial, en las Filipinas, por ejemplo, en Australia, todo mundo está preocupado precisamente por la llegada de Donald Trump. Es el país más poderoso del mundo, el guardia del mundo. Pero por el tono de su discurso, creo que ese es el problema. Ese es el problema. O sea, el pensar de Trump, sí, el que tenga todos los elementos necesarios para conducir al mundo a un caos, ese es el temor de la gente. Sí, ¿no? sí, o sea, recordemos que él va a tener en sus manos los códigos nucleares. Sí. Y cualquier cosita que tenga con los países de Medio Oriente, los roces, va a querer actuar con la fuerza. Y ese es el problema que podemos tener más grave de todos. Lo demás no creo que sea tanto. Bueno, tenemos una llamada. Dígame. Ponle el speaker, si no, no va a sonar. Ahora sí. Ahí estamos, así al aire, adelante, por favor. Oiga, respecto, todos están hablando de lo de Trump. Sí, así es. Definitivamente les mandé un mensaje acerca de que muy probablemente los américo-extranjeristas, o sea, los extranjeros que viven en Estados Unidos, con papeles o sin papeles, tienen trabajo y no quieren competencia. Esa es una de las partes más importantes que manejó Trump y que el pueblo lo entiende. A lo mejor quieren ver a su familia, pero no quieren a sus amigos, a sus primos, a mucha gente que les va a quitar trabajo, sabiendo que en Estados Unidos ahorita está en una recesión de trabajo muy importante. Así ganó la gobernatura Arnoldo Schwarzenegger en California, estando en contra de los mexicanos, y los mismos mexicanos votaron en contra, a favor del artista, porque los iba a apoyar en esta situación. Además, por otro lado, ya para terminar rápido, yo creo que esto debe ser una defensa del pueblo de México, para defender nuestra soberanía nosotros mismos en contra de nuestros gobernantes. Nosotros deberíamos de ser una potencia, somos una potencia en turismo, en frutas, en madera, en oro, en petróleo. No tenemos que estar dependiendo de otros países. Lo que tenemos que hacer es votar por nuestros gobernantes y defendernos de nuestros gobernantes. Bien. Para que México pueda ser una potencia mundial. Muy bien. ¿Algo más? Eso es todo. Ok, gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Oiga, nada más déjenme, les digo a los que nos están mandando mensajes, no alcanzamos a leerlos todos. Qué bueno que están participando, poquito a poquito. Sí, han llegado bastantes mensajes y estamos leyendo los pocos que podamos, porque sí, como bien dice, se nos va el tiempo en puro. Pero qué importante lo que comenta esta persona que nos acaba de llamar, sí, ¿no? Así. O sea, el buen zapatero por la casa empieza. Y creo que aquí en México, en nuestro país, tenemos ese problema, ¿no? Sí. Los mexicanos permitimos estas violaciones que no son violaciones, pero se pueden considerar violaciones a la soberanía, y no hacemos nada. Simplemente ahí están los casos como el de Veracruz, el gobernador de Veracruz, pues cuántos casos no tenemos ahorita. Moreira, como el
el de Chihuahua, César Duarte, o sea, tantos casos de este tipo que hay en donde nosotros como gobernados mantenemos la cabeza agachada y no salimos a exigir nuestro derecho. La Constitución nos ayuda, el artículo 39 habla muy claro de que el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene el derecho de cambiar el régimen o de cambiar al gobernante, y sin embargo no tenemos las herramientas. ¿Por qué no tenemos las herramientas? Pues porque los propios diputados, congresistas, no nos las han dado como debe de ser. La revocación del mandato, el plebiscito, parece que está fallando. Se blindan ellos, sí, estoy de acuerdo. Se blindan, entonces no nos permiten o no nos dejan ejercer este derecho, pero nosotros también tenemos la posibilidad de cambiarlos a ellos, a nuestros legisladores también. Entonces, ¿por qué no tomamos nosotros como ciudadanos la manera de forjar esas herramientas para poder llegar a estos cambios? O sea, lo que está sucediendo en Estados Unidos, yo creo que ni nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Sí. Porque así lo diría un político, ¿no? Y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, pues lo que vamos a ver de aquí en adelante no es más que lo mismo. La política migratoria que se maneja en Estados Unidos, el bloqueo cada vez más constante. Cuando vamos a sacar un permiso para ingresar a los Estados Unidos, nos revisan hasta los choninos, hombre. Y nos dejamos que lo hagan porque no tenemos otra opción, porque tenemos familia allá o porque necesitamos ir allá de alguna manera, no simplemente a comprar los regalos de Navidad, o muchos lo hacen así, únicamente por el deseo de ir a comprar los regalos de Navidad al Paso o a los Estados Unidos. Ahí queda su dignidad. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que rescatar como seres humanos, como mexicanos. Si allá en Estados Unidos el señor Trump decide cerrar la frontera, bueno, pues él lo llevará en su conciencia, porque Estados Unidos es un país que depende de los inmigrantes, vive de los inmigrantes, y los que realizan el trabajo son los inmigrantes. ¿No se estará replicando el fenómeno de las elecciones de México, Héctor, en Estados Unidos? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la explicación de que tanta gente vote de esa forma? ¿El cansancio de un sistema como pasó aquí y como está pasando en Estados Unidos? Bueno, a ver si te entendí la pregunta. Aquí el problema fuerte es que estamos súper preocupados por Estados Unidos y no nos estamos preocupando por nuestro país. Esa es parte de tu respuesta. No, eso no te pregunté. Bueno, discúlpame, eso fue lo que entendí, de alguna forma sí. Lo quiero mencionar. Sí, claro. Si nosotros nos estamos preocupando tanto por la soberanía, nos estamos preocupando tanto por la inseguridad de que si van a poder pasar y no van a poder pasar, pues yo creo que debemos de preocuparnos mucho más por lo que está pasando aquí en México. Ahora sí, repíteme tu pregunta, por favor. O sea, el fenómeno de esa votación por una persona que el político que tiene esas características de misoginia, de carácter explosivo, de racista, o sea, ¿por qué la gente sale y vota por él? Porque se ha cansado de un sistema de Estados Unidos político que está desgastado, como sucedió en México, en el que le partieron todito al PRI, y no tanto que ganara ni el PAN ni el PRD, sino que cansados de los abusos y de un sistema obsoleto y oprimido, ya se me fue la palabra. Opresor, perdón. Bueno, en parte tienes razón. ¿Qué fue lo que vendió Donald Trump? Precisamente eso. Estoy en contra, ¿qué decimos? Vamos a meter a César Duarte a la cárcel. Aquí es lo mismo. ¿Qué está diciendo? Vamos a deportar. A todos los que se pueda los vamos a deportar. Es una promesa de campaña y eso fue lo que vendió precisamente, ¿verdad? Sus gritos, su forma de hacer las cosas sin ser un político, como bien dices, porque de político no tiene absolutamente nada, y además nunca ha militado, nunca ha sido senador, nunca ha sido diputado, bueno, allá se llama representante. Entonces,
Bueno, pues Estados Unidos votó de alguna manera por eso que les vendió Donald Trump. Ahora, vamos, ¿quiénes fueron los que votaron por Donald Trump? Si vemos cómo estaban festejando ahí en Nueva York, ¿quiénes estaban festejando? Puro joven. No veías gente adulta, y a las gentes adultas, sobre todo a las mujeres, las veías llorando. ¿Qué mensaje es ese? O sea, se cansaron, estaban cansados en primer lugar, por un lado, de algunos de los problemas graves que tiene Estados Unidos. Y por el otro lado, votó mucha gente inexperta. Lo que pasó con el Brexit allá en Inglaterra y todo esto, ¿verdad? Las situaciones están cambiando. Entonces aquí votó mucha gente, y además mucha gente sin estudios, americanos sin estudios, o sea, gente blanca sin estudios, fue de la que más votó a favor de Trump. Pero ahorita, mira, lo más importante es que los mexicanos nos estamos tomando este asunto de la forma más chusca posible. Y lo vemos a través de las redes sociales, cómo hay una gran cantidad de cosas que se están dando, en donde, bueno, dice uno, pues, esto es una vacilada, es un show, o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, escuchemos esto. Ya no volverás, aquí en Soriana tú vas a comprar. Así que ya no vamos a ir al Paso, a comprar aquí en Soriana, porque ya no va a haber posibilidades, ¿no? Bueno, pues esperemos que... Es el ingenio del mexicano. Sí, claro. Esperemos que pasen estos días de volatilidad y tomen las aguas su cauce. Sí, creo que hay algunas situaciones difíciles que enfrentar. No sé si realmente continúe con su propósito de desaparecer el Tratado de Libre Comercio, el transatlántico, el de imponerle a China aranceles, que eso complicaría muchísimo las cosas económicamente, tanto en Estados Unidos como con nosotros. Que no haya problema con las remesas, yo no sé si pueda, no alcanzo a entender si alguna disposición de él puede decir, o cuando menos poner obstáculos y poner piedritas. No te es tan fácil quitarte, enviar las remesas, o qué se te ocurre. A ver, no, es que las remesas no las puede impedir. Tengo el control de las dos cámaras, entonces, ¿sabes qué? Vamos a legislar para que te cueste más las remesas que enviar. Eso sí puede hacer, puede aplicar un impuesto. Lo dedico a construir el muro. Pues era lo que comentábamos cuando andaba cuando vino a México, pues que andaba con que los mexicanos eran los que íbamos a pagar el muro. Sí puede hacerlo, ¿no? Establece un impuesto para las remesas, y obviamente pues seremos los mexicanos quienes tengamos que pagar ese muro. Pero bueno, el fondo del problema no es el asunto económico, ese es el inicio del problema. El fondo del problema es lo que se puede suscitar después, porque dicho. Si lo hacemos en el ámbito familiar, por ejemplo, que es el núcleo más pequeño de la sociedad, la familia, ¿sí? Pero el más importante, cuando no hay dinero, empiezan a existir los problemas entre las parejas, sobre todo, ¿sí? Y llegan al divorcio inclusive por esa situación. Imagínate a niveles internacionales entre los países, cuando empiezan a darse situaciones de tipo económico, en donde hay acuerdos y desacuerdos, pero que los desacuerdos son mucho más profundos que los acuerdos. Entonces, aquí es donde se puede generar lo que podría derivarse en una confrontación bélica. Y esto sí sería muy riesgoso, porque recordemos que Estados Unidos es uno de los países que tiene el armamento más poderoso de la Tierra, ¿no? Uno de los armamentos más poderosos de la Tierra, pero no es el único. También está China, y lo acabas de mencionar ahorita, Corea, ¿no? Está Corea, y hay otros países que tienen también un arsenal bélico muy importante, y que pueden darse confrontaciones en donde no nada más los estadounidenses o los chinos, sino todo el mundo suframos las consecuencias de esto, porque el hecho de que los códigos nucleares, repito, estén en manos de una persona como Donald Trump, puede ser muy peligroso. Dice Raimundo González, si me permiten, dice, ¿cuál debe ser la forma de relación con Trump después de tantas fricciones? Dice, como pues toda la gente que ha
externado su opinión en contra de él, pero señala sobre todo, por ejemplo, el hecho de que, no sé si en el Senado, de los representantes populares que se pusieron camisetas en plena sesión diciendo viva o vota por Hillary. Sí. Bueno, en relación a esta pregunta, las relaciones siempre deben de ser cordiales, sea quien sea. Deben ser relaciones, claro, es el presidente institucionales. Y lo acaba de decir ahorita Víctor, a nivel mundial puede haber alguna conflagración de ese tipo, ¿verdad? Puede haber problemas que no deseamos a nadie, ¿verdad? El simple hecho de no ser cordiales pues nos va a poner en problemas y en apuros, porque somos dos países que nos necesitamos mucho, porque estamos pegados nada más, tenemos una frontera de un río en algunas partes, pero sin embargo, tanto geográficamente como físicamente estamos unidos. Entonces, ¿cuáles deben ser las relaciones? Cordiales totalmente. Institucionales. Ahora sí estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que no hay que anticipar las cosas en ese tema, ¿no? Porque Donald Trump es un ser humano primero que nada y está metido en un sistema electoral diferente al que tenemos en el país, aquí en nuestro México, pero similar en algunas cuestiones. Y si aquí en México decimos a los gobernantes: oye, ¿y aquella promesa que hiciste cuando andabas en campaña de que esto y esto? Ah, esa era una promesa de campaña. ¿Quién te dice que en Estados Unidos no va a pasar lo mismo? Qué doloroso oír eso, ¿ah? Oye, es que es la realidad, o sea, ¿cuántas veces no? Me viene a la memoria una. Dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que iba a reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 diputados. Y no iba a haber plurinominales. Y esa era una promesa de campaña. ¿Cuántos años lleva en el poder? ¿Cuándo lo hizo? Nunca. Era la gasolina y la electricidad y todo. Se están uniendo muchas gentes a ver esta plática con ellos, y quiero mandarles saludos, sobre todo, y no quiero excluir a nadie, pero sí me da mucho gusto que nos esté acompañando Óscar Piñón Oliva, porque tenemos un recuerdo muy bonito con él, porque él fue de los pioneros de Noticias al Día. Él nos ayudó, él como periodista nos ayudó a formar lo que es ahora Noticias al Día. Un saludo muy cariñoso a Óscar Piñón y a toda la gente que se ha unido para vernos. Hay bastante gente, Carlos Regalados, Alicia Ruiz, mucha gente que se está uniendo para vernos, y en especial, como digo, a este gran periodista que yo considero un gran periodista como es Óscar Piñón. Ok, oye, ¿todavía cabe otro mensajito? Sí. Adelante. Bernardo Gómez dice que si creemos, precisamente lo que estás comentando, si creemos que cumpla las promesas de campaña. Yo traigo aquí algunas que recuerdo, que es aumentar el salario de $10 la hora, hasta creo que a $7.50 ahorita, derogar la ley de atención de salud de Obama, la que hizo Obama ahora, defender la segunda enmienda de derecho a poseer armas y oponerse a los tratados de Transpacífico y yo les recomiendo de libre comercio. Les recomiendo, si seguimos la tónica de las promesas de campaña de Donald Trump, les recomiendo que vean una película que se llama La Purga. La Purga. Bueno, y además esto de alguna manera pues son cuestiones internas de ellos, ¿no? No creo que esto nos afecta. Bueno, y se la contestamos con mucho gusto, pero son cosas más bien internas de ellos. ¿Qué es lo que nos conviene? Porque hay muchas preguntas que nos dicen qué es lo que va a pasar con los mexicanos y qué va a pasar con las relaciones, qué va a pasar con las remesas, todo eso que sí
interesa a mucho al país. Yo creo que de fondo no va a pasar nada. Yo creo que sí sí, va a haber sí, algunos cambios, definitivamente tiene que haberlos, es un nuevo gobierno y es una nueva forma de manejar las cosas. A lo mejor nos complican un poco más algunas situaciones, pero no va a pasar nada más, o sea, no va a pasar de ahí. Los inmigrantes van a seguir en Estados Unidos y van a seguir llegando. Eso no lo dejemos de lado. Los visitantes que vayamos a Estados Unidos también vamos a poder seguir entrando, porque llevamos divisas para ellos también, llevamos dólares, aunque sea poco, pero algo estamos aportando ahí. La situación en general de el trabajo en Estados Unidos, hay cosas que los americanos no quieren hacer, y digámoslo así como son. ¿Sí? Allá quien lava los platos, quien limpia las losas, quien trapea, quien hace ese tipo de trabajo, no son los americanos, no son los gringos. Ya una vez lo dijo ese gran estadista Vicente Fox. Ya lo dijo Vicente Fox, somos los mexicanos los que hacemos ese tipo de trabajo y los inmigrantes. Entonces, la cosa va a seguir igual, hombre. Yo creo que no nos dejemos llevar por psicosis ni nada por el estilo. No pasa nada, ganó Trump, ellos lo eligieron, ellos quieren que sea su presidente, pues adelante, ¿no? Allá ellos. Bueno, otra cosa, nos están llegando muchos mensajes. Les pedimos una disculpa por no poder atenderlos ni mencionarlos todos los mensajes. Nos piden que participemos con algunas otras preguntas, pero pues desgraciadamente el tiempo pues se va rápido en la televisión. Nos estaba diciendo el productor del programa e ingeniero Mares que ya nos queda poco tiempo. Entonces, pero seguimos por aquí mañana, seguramente, o pasado mañana estaremos aquí también al aire. Con este o con algún otro tema de importancia para todos. Claro que sí. No, pues efectivamente no dimos ni lectura ni la 10ª parte de lo que nos llegó, pues les pedimos una disculpa. Es un tema muy apasionante y habrá que ver con el paso del tiempo cómo se calman o se sitúan las aguas. Cállate, don Héctor, con más guerra. Es que aquí le subió, como estamos en vivo, afortunadamente le subió al volumen Víctor Medina. Bueno, pues, si tienen alguna otra cosa, tú, Víctor. No, pues realmente nada más mandar ese mensaje, ¿verdad? De que no haya más allá de lo que se está dando en las redes sociales, que es el golgorio, es la pachanga y el cotorreo en torno a esta elección en Estados Unidos. De alguna forma lo tomemos. Y así lo debemos tomar los mexicanos, ¿no? Pues total, es algo que, repito, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y el tiempo nos dirá exactamente qué es lo que va a suceder. Andrea Legarreta ya dio su punto de vista. Andrea Legarreta ya dijo, ¿no? Bueno, entonces, no creo que haya más. No que sea más. No, pues nada más terminar diciendo que efectivamente con el paso del tiempo vamos a analizar qué va sucediendo. Ojalá y Víctor tenga voz de profeta y realmente no pase a mayores. Las instituciones tienen que acotar a ese loquito y que las cosas sigan funcionando. Estados Unidos es un estado con esas instituciones tan grandes, aunque sigo insistiendo que el poder del hombre más poderoso del mundo, que va a ser a partir de enero, pues va a modificar en cierta forma las cosas. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco. Sí, para cerrar, nos está llegando un documento, es de una empresa, Transportes y Materiales para Construcción. Dice, nombre Donald Trump, domicilio USA, lugar línea fronteriza, cantidad 100,000 blocks, 200,000 toneladas de cemento Cruz Azul, 20,000 toneladas de grava a crédito. Sí, así es. Cobrar en el domicilio de Peña Nieto. Y así como pues hay muchos, como les llaman ahora, memes. Les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en noticiaseldia.com.mx y en el Facebook de la página de Noticias al Día. Por aquí nos vemos mañana, por favor. Cuídense mucho. Buena tarde, amigos. Es casi irreversible.
Buenas noches, estas son las noticias. Donald Trump aventaja y es casi irreversible. Andrea Legarreta dice, a nosotros no nos importa porque no somos gringos. Oxxo y el Súper se juntan en redondeo para construir el muro. Llega a México Dora la Exploradora, es la primera deportada en el nuevo gobierno de Donald Trump. También en las diversas ferreterías de la ciudad comienza a dispararse ya la venta de cemento y cal para el futuro muro.